buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor. Domingo, falso día de descanso. Domingo, día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado, verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, el único mandamiento que el Señor manda venerar es el sábado, queridos amigos. Lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. No tenemos negocio, no vendemos nada, ningún producto, no comercializamos, no comerciamos. Tenemos un mensaje, la última advertencia para la humanidad. Escrito está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por eso su único interés y propósito de Escrito está es el de motivar, avivar y despertar en el televidente el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, la constitución celestial, el manual del Creador, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Sea usted uno de los miles y miles de personas que están con sus propias retinas leyendo, conociendo, estudiando, siendo impresionados por el Espíritu Santo con la revelación de la profecía del tiempo del fin, la historia profética, porque el mundo no se va a acabar, el mundo está acabado, y eso es lo que hemos venido estudiando, queridos amigos. El tema, mire, el tema que propusimos inicialmente es las religiones para qué, y nos pusimos a estudiar en la historia de la humanidad y en la profecía de la palabra de Dios, en el Dios omnisciente que conoce el fin antes del principio, y estamos estudiando que las religiones no han servido para nada. ¿De qué le han servido las religiones al mundo? Miren a su alrededor al mundo cómo está moral, cómo está espiritualmente, cómo está el mundo en cuanto al temor a Dios, cómo está el mundo en cuanto a la obediencia, a la sí dice Jehová, cómo está el mundo en cuanto, queridos amigos, a conocer, a saber cuál es su destino eterno. De eso
Así, ese es el tema que propuso las religiones. ¿Para qué? ¿Para qué? Estudiamos el sistema romano papal hace siglos, está caído, queridos amigos. No está esperando sino la segunda venida de Cristo para que se enfrente los dos misterios. El misterio de la piedad, Cristo viniendo en su gloria, el hombre, el Dios que se hizo hombre, y el misterio de la iniquidad, queridos amigos, el Papa, el hombre que se ha hecho Dios. Se enfrenta entonces, como escrito está en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, los dos misterios: el misterio de la piedad, Cristo Jesús, y el misterio de la iniquidad, el hombre que se ha hecho Dios, que se ha rogado ser el representante de Dios, que se arroga títulos que solo pertenecen a la divinidad: Santo Padre, santidad, representante de Dios. Esos son títulos solo para Dios, queridos amigos, y a quien Él lo ha dado como representante en esta tierra, su Espíritu Santo caído. Y el protestantismo, pues estamos estudiando esa historia del protestantismo, y quedamos allá en 1844 en los Estados Unidos. Y hablábamos de cómo Dios levantó los Estados Unidos, cómo Dios fundó la nación de los Estados Unidos para proclamar al mundo, para alumbrar al mundo, para que fuera un faro en medio de las tinieblas espirituales que habrían y que hay en este mundo, como escrito está en Isaías 60, capítulo 60, versículo 2, que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones. Es esta hora, la medianoche espiritual de la humanidad es ahora, queridos amigos, hoy. Entonces, estamos mirando y vamos a mirar esta tarde sobre el protestantismo, todas esas iglesias históricas y todas las que han surgido ahora, que se han dividido en 1.000.000 de ramales, porque como se volvió un negocio, como la iglesia de Jesucristo se convirtió en empresa, y como el evangelio de Jesucristo lo convirtieron en un producto, y en el cual los feligreses y los pueblos se han convertido en clientela, ya no son feligreses sino clientes. Entonces, queridos amigos, estamos hablando del protestantismo. ¿Cuál ha sido su obra y cuál será su obra final y cuál será el destino eterno del protestantismo? ¿Para qué sirve el protestantismo? ¿Para qué ha servido el protestantismo? ¿Y para qué servirá? ¿Cuál es la obra que está haciendo y cuál es la obra que hará el protestantismo, queridos amigos? Un hombre muy sabio, muy entregado a la obra del Señor, que se llamó Charles H. Spurgeon, este inglés, dijo una profecía, queridos amigos, que alcanzó ya su cumplimiento. Él dijo: llegará el día en el que en lugar de haber pastores alimentando las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Eso dijo don Charles H. Spurgeon, queridos amigos, un siervo del Señor Jesucristo. Llegará el día, mire la visión que le dio el Señor, la revelación profética que le dio el Señor a Charles Spurgeon. Llegará el día en que en lugar de haber pastores alimentando las ovejas, habrá payasos, pero entreteniendo a las cabras. Y en ese momento de la historia estamos, en eso se han convertido las iglesias, queridos amigos, como lo dijo el Señor Jesús, en antros de toda clase de pecados. Así que quedamos en 1844 en los Estados Unidos, que en el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, que dice el Señor: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué quiere decir esa profecía? Pues días en la Biblia quiere decir es años. Días simbólicos quieren decir años literales en profecía. Así que la profecía se puede leer es hasta 2300 años, y entonces el santuario será purificado. Y ya leímos que Guillermo Miller, este norteamericano que se puso a estudiar por indicación, por influencia y por el poder del Espíritu Santo, la profecía esta de Daniel, porque él dijo: me voy a proponer a leer la Biblia, toda la Biblia, y no avanzaré un versículo hasta que no entienda cada uno de ellos. Si yo no entiendo un versículo bien claro de la Biblia, no puedo pasar al siguiente. Y cuando llegó a Daniel 8:14, ahí quedó el hombre
bloqueado, queridos amigos. Ahí quedó el hombre sin entender ese versículo hasta que el Señor lo llevó. Mire las cosas del Espíritu Santo. Le puso esa inquietud de no entender, de no pasar, de no adelantar en el estudio de la Biblia hasta no entender cada versículo. Y llegó a Daniel 8:14, la profecía de más largo alcance que tiene la Biblia. Y entonces este hombre, Guillermo Miller, queridos amigos, se puso a estudiar la profecía de los 2300 tardes y mañanas que están explicadas en el capítulo 9 de Daniel. En el capítulo 9 de Daniel, entonces está explicada la profecía y dice allí en el libro de Daniel, en el capítulo 9 del libro de Daniel, cómo y cuándo comenzaba a correr, que eso es lo que nos interesa, cuándo comenzaba a correr esa profecía de 2300 años. Y si sabemos cuándo arranca, pues vamos a saber cuándo termina. Y si dice allí, supuso Guillermo Miller, que 2300 años, si alcanzamos a saber dónde comienza y dónde termina, pues sabremos cuándo será el fin del mundo, porque él creyó que la purificada o purificar el santuario consistía en la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra y el fin de todas las cosas. Eso fue lo que él interpretó, lo que él pensó. Entonces nos dice, allí hablando Daniel capítulo 9, versículo 23, se puso a orar Daniel para que el Señor le explicara a Daniel esa profecía. Mire, estaba en las mismas que andaba Guillermo Miller. También Daniel quiso saber qué era lo que era la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Dice que se enfermó, que no pudo él sobreponerse de la depresión que le dio Daniel de no poder entender las escrituras. Dice entonces que Daniel se puso a orar y a derramar y a abrir su corazón al Señor y a pedirle que le perdonara a él y a su pueblo todo el pecado y toda la maldad. Y entonces dice que el Señor oyó la oración de Daniel. Y el versículo 21 nos dice, aún estaba hablando en oración Daniel cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, dice Daniel, como a la hora del sacrificio de la tarde, es decir, 3 de la tarde más o menos de ese día allá en Babilonia, queridos amigos. Y nos dice aquí que vino Gabriel, que es el que sustituyó a Lucifer o a Satanás en el cielo, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos te fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. ¿Qué dijo el Señor? Yo he venido para enseñártela. Gabriel es el historiador de Dios, queridos amigos. Él es el que enseña las profecías, el que conoce la historia, el que encaja todo lo que es la historia con la profecía con la historia. Entonces le dice Gabriel a Daniel, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo un montón de años, miles de años en esa profecía, queridos amigos. Y dice, le sigue diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, queridos amigos. Aquí le estaba hablando para avanzar el decreto. Desde el momento en que arranca el decreto para reedificar a Jerusalén, ahí comienza a correr, queridos amigos, 70 semanas, le dice, que están determinadas para Israel, y para que terminen el pecado y se preparen para la venida y ungir al santo de los santos. Entonces, ¿cuándo arrancó, cuándo se dio, queridos amigos, el decreto para que? Pues ese decreto se dio en el año 457 antes de Cristo por orden del rey Artajerjes de Persia, queridos amigos. Él fue el que dio la orden para que se arrancara. Eso está bien dateado en la historia
de la humanidad. Eso en un libro viejo, usted va y lo encuentra, en un libro de historia, en el internet, allí está, queridos amigos, el año en que comenzó la reedificación de Jerusalén, de acuerdo al decreto que dio el rey Artajerjes de Persia, que el Señor puso en el corazón de este rey toda la gracia para que él diera la orden de que los judíos fueran a Jerusalén a reedificarla, los muros, el templo, todas las cosas que tenían que ver con el culto a Dios. El Señor dio gracia para que se hiciera eso, y ahí comienzan a correr entonces 70 semanas. 70 semanas, ustedes saben que 70 semanas, pues cada día equivale a ¿qué? Cada día simbólico equivale a un año literal. Esa es la manera como el Señor nos dice en la Escritura, conforme escrito está en Daniel, Números capítulo 14, versículo 34. Ahí comienza el Señor diciéndonos que un día simbólico en la profecía equivale a un año. Día por año te he dado, dice el Señor allá en el libro de Números 14:34, y también está en Ezequiel 4:6, Ezequiel 4:6, cuando le dice a Ezequiel que se tendría que pasar allí acostado en esa prueba que el Señor le estaba poniendo a él, un día por año, o sea que proféticamente un día de la Biblia, un día en la profecía equivale a un año literal, un año de los que se viven de 360 días, según el calendario de Dios, que es lunar, no 365, 360 días, a eso equivale en la profecía. 70 semanas, entonces equivale a 490 años proféticos, y eso alcanzaría, queridos amigos, hasta el tiempo del sacrificio, de la muerte, de los 490 años llegarían entonces hasta el tiempo, queridos amigos, en que sellaría su historia el papado. Allí en el año 31, entonces los judíos quedarían ya fuera de la visión de Dios como pueblo, serían destituidos los judíos para siempre y eternamente como pueblo. Solo se pueden salvar los judíos si aceptan individualmente a Cristo como su Salvador. Así que este hombre se puso a estudiar esta profecía y él creyó que arrancando de allá, pues le dio al año 1844 para adelantarnos en la historia, en el año de 1844, y estudiando detenidamente, pues él supo y se dio cuenta y descubrió en la historia que el decreto de Artajerjes había sido dado en el otoño, queridos amigos, del año 457 antes de Cristo. Así que 2300 años en el futuro llegaría al otoño de 1844, y ahí, como diría el sabio, la encontré. Es el día, el 22 de octubre, cuando Cristo va a venir a la tierra, y eso hubo una revolución espiritual, un reavivamiento espiritual en los Estados Unidos, porque la predicación de Guillermo Miller era la segunda venida, queridos amigos. Él habló fue de que Cristo vendría por segunda vez a purificar la tierra, según él creía, pero no era ese, queridos amigos, no era ese el evento. Él no se equivocó en las fechas, él no se equivocó en el cómputo del tiempo, se equivocó fue en el evento, queridos amigos. Él se equivocó fue en el evento, porque el evento que nos dice la Escritura es que el santuario sería purificado, no la tierra, no el mundo, sino el santuario, porque Jesús está siguiendo un ritual simbólico como se hacía aquí en la tierra, y parte de ese ritual simbólico pues era el día de la expiación, el día, queridos amigos, en que
se cogían 2 machos cabríos y por suerte uno estaba dedicado a Jehová, y ese dedicado a Jehová era el que era matado para con su sangre limpiar y purificar el santuario, y el otro que en suerte le caía a Azazel, simbolizando a Satanás, no era matado, sino que cuando una vez limpiara el santuario, el sumo sacerdote que entraba una vez allí a ese lugar, entonces salía y simbólicamente ponía sus manos sobre Azazel, simbolizando a Satanás, y ahí confesaba todos los pecados que habían sido llevados y puestos delante del Señor, allá el velo adentro en el lugar santísimo del santuario celestial, y entonces este Azazel, simbolizando a Satanás, era llevado por un hombre especializado en este trabajo al desierto, en donde este macho cabrío moría, simbolizando entonces así la obra antitípica que está llevando a cabo el Señor Jesucristo ahora en el lugar santísimo del santuario celestial, y es de limpiar el santuario de todos los pecados, queridos amigos. De limpiar de todos los pecados. Ustedes se estarán preguntando en el cielo qué puede haber sucio. Pues, queridos amigos, hay un santuario que ha sido que los pecados del mundo de aquí, desde Adán hasta el último que esté en esta tierra, los que confiesen los pecados que han cometido, van allá. Cristo es el receptor del pecado. No se olviden que Cristo recibió sobre él todos nuestros pecados, nuestras enfermedades. Él es el verdadero receptor del pecado. A él es que hay que confesarle los pecados, no al Papa y a sus sacerdotes, sino a Cristo, queridos amigos. Por eso dice el Señor que debemos guiarnos allá. Mire, el diablo se las ingenió para quitar los ojos del cielo, los ojos de Cristo, las confesiones a Cristo, y las puso en la tierra a un hombre, queridos amigos, que no tiene poder para perdonar pecados, que no tiene el don de la omnisciencia y de la omnipresencia para estar en todos los lugares para poder perdonar los pecados de la gente. El pecador, cuando va y se confiesa, cuando le pone en la oreja del sacerdote, del cura, sus pecados, lo único que hace es hacerlo cómplice, queridos amigos, de sus pecados. El sacerdote se convierte en un cómplice de los pecados. El sacerdote se viene a hacer es partícipe de los crímenes que ha cometido esa persona, porque él no puede expiarlos, él no puede perdonarlos, él no puede limpiarlos. Eso es una obra que solo la hace y la puede hacer es Cristo Jesús, queridos amigos. Por eso dice que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entiéndanlo, queridos amigos, el engaño tan tremendo y cómo el diablo se las ingenió para que la gente se quede con sus pecados, no haga ninguna remisión de sus pecados, pero a su vez, a través del sistema falso de engaño de religión, que es el sistema romano papal, hacer cómplice a ese sacerdote. Y ese sacerdote va y se confiesa con el obispo, y el obispo va y se confiesa con el cardenal, y el cardenal va y se confiesa con el papa, y el papa carga con los pecados de todo el mundo, queridos amigos. La sentida más grande, el hombre más cargado de pecado en esta tierra y en este mundo es el papa, queridos amigos. Así de claro y así de sencillo. Por eso el Señor lo llama en la Escritura, y escrito está en el libro de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, el Señor lo llama el hombre de pecado, queridos amigos. Escrito está en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así lo llama el Señor, el hombre de pecado, porque todo lo que toca lo convierte en pecado. Todas las cosas que ha tocado de la ley de Dios, las doctrinas de la Biblia, los sacramentos que Dios estableció, todo eso lo convirtió en instrumentos de ¿qué? De pecado y de muerte. Por eso el Señor lo llama el hombre de pecado. Cuando usted va y se confiesa a un sacerdote, lo que hace es hacerlo cómplice, hacerlo partícipe de sus pecados. Y así él le diga 50,000 veces: tus pecados te son perdonados. Vaya y rece 3 Padres Nuestros y una Ave María, y ya queda empatado y puede
tener licencia para seguir pecando, queridos amigos, estás engañado, estás realmente en un error, estás realmente sirviendo a otro poder y estás en el lugar equivocado. Así es como nos lo dice el Señor. Entonces, lo que Cristo está haciendo es limpiando, ¿qué? Limpiando el santuario celestial. Y los pecados del pueblo se descargaban, ¿era sobre quién? Sobre Satanás. Solo los pecados de la gente que los confiesan a Cristo, solo los pecados de los que entren al servicio de Dios en la obediencia a sus mandamientos y de cumplir lo que Él manda, y con su fe puesta en Cristo como el único y suficiente Salvador, como escrito está en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, hablando de Cristo Jesús, nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto no necesita interpretación, es tan claro, queridos amigos, como el mediodía del día. Así nos dice el Señor que no hay salvación en ningún otro que no sea Cristo Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo, así se llame Papa, María, Santal, Santa Cual, los 10,000 vírgenes, los 100,000, todos los santos, no hay salvación en ellos. El Papa dice que no puede haber salvación, que la gente, que ningún ser humano, que ninguna criatura humana puede alcanzar salvación sino a través de Él. Eso lo dice el sistema romano papal en su Unam Sanctam, que es una encíclica que el papado, queridos amigos, escribió, pero era solamente para entrampar, para atrapar a la gente, para meterle miedo, para meterle terror. Pero ahora las cosas son distintas, porque la Biblia está abierta al mundo entero y usted lo puede leer allí. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo en Cristo Jesús, queridos amigos. Eso es así de simple. Esa es la historia que no nos han querido contar. Esa es la historia que siempre nos han querido ocultar. Ese es el trabajo que está haciendo el sistema romano papal a Satanás. Echar la gente, queridos amigos, de ir al verdadero perdonador, al que verdaderamente recepta los pecados nuestros, al que verdaderamente puede darnos perdón y salvación. Esa es la obra del diablo. El diablo quiere usar a sus agentes y a sus instrumentos, como el sistema romano papal y el protestantismo. ¿Es para qué, queridos amigos? Para que la gente no vaya a Cristo, al Cordero que quita los pecados del mundo. A Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y se vayan a buscar pastores, y se vayan a buscar sacerdotes, y se vayan a buscar gurús, y se vayan a buscar líderes e iluminados en este mundo para ser engañados y entrampados en las redes, en la telaraña de Satanás, porque el diablo, que se llama Satanás, engaña al mundo entero a través de sus instrumentos. Así que 1844, queridos amigos, comienza la purificación, el trabajo final de Cristo. Ahí está Jesús. Eso no lo dice la Biblia, eso escrito está en el libro de Daniel, que Jesús, cuando subió de aquí en el año 31, cuando Jesús se fue en el año 31 al cielo, queridos amigos, Él se fue al lugar santo, allí en el lugar de la intercesión, y ahí estuvo 1810 años, y en el año de 1844 Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844, conforme a la profecía de Daniel 8:14, queridos amigos, que arrancó en el año 457 antes de Cristo y alcanza su cumplimiento perfecto en 1844, en el 457 antes de Cristo, 1844, queridos amigos. Y nos dice entonces que Jesús está ¿dónde? En el lugar santísimo, haciendo ¿qué? La última obra. Cuando Jesús termine allí, deje caer su incensario de oro, entonces sale, se quita las vestiduras de sacerdote y se pone las regias, las de rey, para disponerse a venir a esta tierra, y ese trabajito ya está por terminar, queridos amigos. Por eso dice el último mensaje es: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, queridos amigos. En 1844 entonces
El Señor levantó un pueblo en los Estados Unidos, el Señor levantó todo un movimiento en los Estados Unidos para que proclamaran este mensaje, queridos amigos. ¿Cuál mensaje? Pues quitar los ojos de los hombres y ponerlos ¿dónde? En el cielo, en Cristo Jesús. Quitar los ojos de esta tierra y ponerlos allá en el lugar santísimo del santuario celestial, que no es aquí donde nos perdonan los hombres, no es aquí a los hombres donde debemos de pedirles perdón y confesarnos, sino allá. Por eso es que ustedes ven la degradación y la decadencia y la corrupción y la perversión y la inmoralidad en que ha caído el sistema romano papal, porque como dice el dicho, al alcalde ¿quién lo ronda? Si yo soy el que perdono pecados, pues yo me puedo dar el gusto de pecar y hacer y deshacer, porque yo soy el que mando aquí, yo soy el que digo quién perdona y a quién se le perdona y a quién no se le perdona. Yo soy el dueño del balón aquí, yo soy el que hago y que digo. Por eso son tan pervertidos y tan corruptos, son expertos en ser el uno, taparle al otro. Los obispos le tapan a los curas, los cardenales le tapan a los obispos y a los otros, y el Papa le tapa a todos, queridos amigos, y esto es un club social de perversión, de degradación, de crimen y de inmoralidad y de robo. Eso es así, de simple y de sencillo. Eso lo dijo Jesús. En los días de Jesús, eso era ¿qué? Una guarida, dice Jesús, que era una guarida de ampones. Hoy no ha cambiado. El rótulo que Jesús les dio sigue siendo exactamente el mismo. Cristo está por salir. Escrito está en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Oiga lo que nos dice el Espíritu Santo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Tenemos libertad, queridos amigos, de entrar al lugar santísimo. Podemos ir cuando nos plazca, cuando nos provoque, cuando querramos confesarle a Jesús, cuando necesitemos de Él, cuando querramos luz, cuando imploremos sabiduría, cuando necesitemos compañía, protección, cuando necesitemos luz, cuando necesitemos la brújula para saber dónde estamos, para que necesitemos saber cuál es el verdadero camino, cuando necesitemos conocer qué ha de ser de mi vida, qué debo hacer para ser salvo. Dice aquí, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo del santuario celestial, la máxima expresión, queridos amigos, en el universo del lugar donde Dios puede ir, estar, en el mismísimo trono, en el mismísimo templo de Dios, en el mismísimo altar donde está Jesús ministrando por ti y por mí con su sangre, queridos amigos, teniendo libertad. Podemos importunarlo, no importa la hora, sin citas previas, sin filas, sin audiencias, sin mandar, queridos amigos, a nadie que me haga la fila, sin influencias políticas, sin quién va a ser mi palanca para que me conecte con Dios, sin intermediarios, porque el intermediario es Cristo mismo, como escrito está, queridos amigos, allá en el libro de Timoteo, capítulo 2 de Timoteo. Capítulo 2 de Timoteo, en la primera dice, porque hay un solo mediador entre Cristo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador. Aquí no hay Marías, aquí no hay sacerdotes, aquí no hay pastores, aquí no hay papas mediando. No, el mediador es Cristo, el juez es Cristo y el sacerdote sumo es Cristo, no sumo pontífice, porque eso es de Roma. Ese sumo pontífice que conoce el mundo ahora, ese alias Francisco, ese es. Pero ¿el qué? Ese es el sucesor de César, el representante de Roma. Eso no tiene nada que ver con la Escritura. El sumo sacerdote que tenemos es Cristo. Por eso dice la Escritura que tenemos un tal sumo sacerdote. Y allí está escrito en el capítulo 8 de Hebreos. Oiga, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, el versículo 1 del capítulo 8 de Hebreos, es que tenemos un tal sumo sacerdote, un tal, pero es para ese tal quiere decir las medidas excelsas, la pureza alcanzada por Él, que Él mide, queridos amigos. Ese tal sumo sacerdote que tenemos es la grandeza, lo sublime, la mayúscula majestad que hay en el universo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, es el que está ministrando en el santuario celestial y de aquel verdadero tabernáculo, queridos amigos. El verdadero
verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El verdadero tabernáculo está allá. No es San Pedro, no es la Basílica de San Pedro, que ha sido edificada sobre el pecado del mundo, sobre el crimen, sobre la maldad de esta tierra, sobre la inmoralidad de la humanidad. No, el verdadero tabernáculo está allá. Eso es lo que nos dice la Escritura. Tenemos libertad, ¿qué? Para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, cuando le plazca, cuando usted quiera. Ore al Señor, puede hacerlo donde esté, no importa la posición, no importa el lugar, no importa, queridos amigos, la hora, así nos dice el Señor, entrar, porque cuando entramos tenemos una línea telefónica directa con el cielo, queridos amigos. Cada hombre está conectado con el cielo en una línea directa e ininterrumpida todo el tiempo de su vida que necesite. No hay que espere un momento, no hay una operadora, no hay una máquina que atiende allá. No, queridos amigos. El hombre está diseñado para orar a Dios sin palabras. Estamos diseñados para hablar con Dios sin emitir sonidos. Estamos diseñados por el Señor para hablar con Él en la hora, en el lugar y en el momento que sea, solo pensándolo, queridos amigos, solo pensándolo. Dios conoce todas esas cosas. El diablo no puede conocer nuestros pensamientos, queridos amigos. Dios sí, podemos hablar con Él cuando nos plazca. Eso es lo que nos dice. Y ese fue el mensaje que en 1844 se ha levantado hasta nuestros días, y es el mensaje que hay que darle al mundo, que Cristo está para venir y que a Él sí hay que confesarle, descargar nuestros pecados en Él, queridos amigos. Así que esa gente, queridos amigos, era la gente que se puso a proclamar este mensaje, movidos por el Espíritu Santo, toda una revolución del Espíritu Santo en 1844. Ese evento está en la historia norteamericana, queridos amigos. Eso está allí. Eso se conoce como el movimiento milerita o como el gran chasco de 1844, porque el gran chasco fue que no se cumplió el evento, sino que se cumplió la fecha, pero el evento, estaban equivocados, era en el evento. Ya dijimos que el evento era que era venir Cristo, pero allá del santo al santísimo para llevar a cabo su obra. Cuando Cristo termine la obra ahí, entonces Él simbólicamente también, como lo hacía el sumo sacerdote en el desierto, así Jesús entonces lo hará, colocando todos los pecados de su pueblo, de los que obedecieron a Él, de los que lo buscaron a Él, no de los impíos, no de los que no lo buscaron a Él, no de los que se confesaron por otro sistema, no de los que hicieron de los hombres su carne, su brazo. Solo los que confiesen a Cristo, solo los que busquen a Cristo, solo los que le confiesen a Él sus pecados, los pecados de esos son los que Él va a colocar simbólicamente sobre Satanás, queridos amigos. Así se descargará Cristo de toda la inmundicia y de toda la suciedad que ha sido remitida al cielo, al santuario celestial. Entonces Cristo lo pondrá sobre ¿quién? Satanás, como se hacía ya con el macho cabrío. Y Satanás también será dejado en el desierto. 1000 años, dice Apocalipsis capítulo 20, será dejado el diablo en el desierto de la tierra, sin tener a dónde ir, sin poder salir de este planeta, sin tener a quién engañar, porque dice que el mundo quedará lleno de los impíos muertos, como estiércol quedará, y la tierra quedará desolada y vacía durante 1000 años. Léalo en Apocalipsis capítulo 20. Esa gente se puso a proclamar esto, y era la gente que más preparada estaba para predicar la venida. Habían dejado todo, creyendo que Cristo venía el 22 de octubre, dejaron las casas, las cosas, los negocios, las cosechas, y se dedicaron única y exclusivamente a proclamar el advenimiento de Cristo en gloria. Cristo viene, queridos amigos. Pero esa historia se cumplió. Dice que cuando se dio ese mensaje, entonces las iglesias protestantes protestaron porque ese mensaje no era el que se estaba dando en las iglesias, y ese mensaje no se podía aceptar, y todo el que aceptaba el mensaje y que entraba y creía y que la obra del Espíritu se hacía en él y entraba en el plan de prepararse para la segunda venida de Cristo, era echado de la iglesia, o era borrado de la iglesia, o era despedido de la iglesia. Así fue, queridos amigos, y así será, porque la historia se repetirá en nuestros días. El Señor dice que volverá a repetirse. ¿Por qué? Porque en 1844 todas las iglesias protestantes que existían en ese tiempo estaban
caídas, estaban pervertidas, estaban corrompidas. Ya para 1844, esas iglesias que al principio fueron puras y que Dios las guió, que nacieron allá con el movimiento de los valdenses, con el movimiento de Lutero y de Hus y de Wycliffe y de Calvino y de todos estos hombres, queridos amigos, en 1844 ya estaban en condición caída, como nos lo dice la Biblia allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, hablándonos de ese tiempo, dice: otro ángel le siguió: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, habían trastocado las doctrinas de la Biblia, guardaban el domingo, comían puerco, fumaban tabaco, tomaban alcohol, hacían una cantidad de cosas. Esta gente, por eso el Señor dice que Él mandó y dio este mensaje para que se hiciera una reforma, queridos amigos, en la vida y en la experiencia de la gente. Dice que ese pueblo que proclamó estas cosas, la gente más preparada para ver la segunda venida del Señor Jesucristo, dice el Espíritu de la profecía que el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. ¡Qué tragedia! Eso sí fue un verdadero chasco, queridos amigos, para esta gente. Dice que no estaban preparados para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo, y mientras siguiera allí por fe, donde hablaba de Hebreos, allá en el lugar santísimo, donde siguiéramos por la fe a su sumo sacerdote, en el desempeño de su ministerio se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción, queridos amigos. ¿Nuevos qué? Nuevos deberes. Debían de hacer una reforma en la educación de sus hijos, una reforma en la alimentación que ellos tenían, dejar todos los vicios, todos los hábitos alimenticios. Debían de hacer una reforma en el vestido, debían de hacer una reforma en su culto, debían de hacer una reforma en cuanto a qué estaban obedeciendo y en cuanto a quién le estaban obedeciendo. Debían de hacer una reforma en cuanto a recibir los mandamientos de la santa y eterna ley de Dios, a desechar todo lo que tenían que ser de las tradiciones y de las doctrinas y de los mandamientos de los hombres, y tenían que levantarse para entender, queridos amigos, que el Papa es el sucesor de César, el representante de Satanás, y denunciarlo ante el mundo. A eso los levantó el Señor, queridos amigos, pero no hicieron esa obra, queridos amigos, no hicieron la obra que el Señor les mandó. Por eso nos dice el Espíritu de la profecía que después de 1844 para acá, las iglesias se han ido pervirtiendo y corrompiendo más y más. Y mire, se han dividido en 50,000 iglesias. Hay como más de 10,000 iglesias que dicen ser cristianas en el mundo. Y tenemos una sola Biblia, un solo mensaje. ¿Cómo era la partición? ¿Cómo habrán partido? ¿Cómo habrán vuelto el mensaje? Lo han volatilizado, lo han convertido en una cosa. Cada uno arma la suya, como me decía uno en estos días que está estudiando teología por ahí, en uno de estos institutos que abren estas iglesias. Yo ya estoy listo para montar mi iglesia, pero la voy a montar con una visión diferente a la de las que hay ahora. Qué tremendo, queridos amigos, cuando el Señor nos dice de que el único que puede constituir una iglesia es Cristo. Él es el único. Los hombres, cualquiera de estas iglesias, mire, cuando uno ve que a este pastor le está yendo muy bien, es dependiente de ese pastor y le está yendo muy bien, entonces dice: yo también puedo montar mi iglesia, y va enseguida, monta la suya. Y el otro, así, se han abierto 50,000 cosas que le llaman garajes. Entonces dice que cuando se habla de la caída de Babilonia, se estaba refiriendo a las iglesias protestantes. Y esos versículos de Apocalipsis 18, 1, 2 y 4 dice que nos señalan un tiempo en el porvenir, hoy, ahora, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal como fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14, 8, se repetirá, se está repitiendo. Hay que proclamar al mundo:
hay que denunciar que están caídas, que se han convertido en guaridas de ampones, que se han convertido en habitación de demonios, que son agentes de Satanás, que son instrumentos del diablo para engañar, para hacer que la gente se pierda. Los pastores no quieren que la gente vaya al cielo. Su reino es de este mundo. Dice aquí que el mensaje se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia, desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso, queridos amigos, que eso no es ningún misterio para usted. Todos los días lo ven, los escándalos, los robos, los engaños, las mentiras, los adulterios, las fornicaciones con los políticos de este mundo. Dice, cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su cabecita, en su mente, y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. Queridos amigos, ¿para dónde va este mundo? Defendiendo, la gente defiende sus iglesias, sus pastores, su credo, los testigos de Jehová, los pentecostales, los adventistas, los presbiterianos, los bautistas. Ellos defienden a capa y espada su credo, a sus pastores, a los hombres de Dios. Pero ¿qué nos dice la Escritura, queridos amigos? Que las iglesias, todas las iglesias protestantes, todos los sistemas religiosos de esta tierra y de este mundo, para lo único que van a servir es para que millones y millones y millones se pierdan. Eso escrito está, queridos amigos. Estamos en la medianoche de la humanidad y hombres y mujeres están en las últimas horas de prueba y aún son descuidados y estúpidos, y los pastores no tienen poder para despertarlos. Ellos mismos están dormidos. Predicadores dormidos están predicándole a un pueblo durmiente, queridos amigos. Y miren lo que dice aquí en el espíritu de la profecía, lo que estamos cumpliendo y lo que viene. Dice, los hombres ven que fueron engañados. Al final, ¿qué van a ver? Que fueron engañados. El varón de Dios me engañó, el pastor que tanto amé me engañó, el pastor que tanto apoyé me engañó, al que enriquecí, al que lo puse a vivir bien bueno, bien rico, al que le di casa, carro, finca, beca y rebeca. Queridos amigos, me engañó. Los hombres van a ver que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan en abrumar a los pastores con la más acerba condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Lo que se está haciendo ahora. Todas las iglesias se han ido detrás de quién, de Roma. Andan en las huellas de quién, de Roma, y van a ensalzar y van a exaltar a quién, al Papa. Ellos son el protestantismo, los que le van a devolver la hegemonía y la supremacía que el Papa perdió. No es el Papa el que a fuego y espada, como lo hizo en el pasado, se va a poner otra vez en la cabeza del mundo, se va a sentar sobre el trono de esta tierra. No, queridos amigos, van a ser los protestantes. Eso escrito está en la profecía. Dice, ahora, en su desesperación, estos hombres, estos pastores confiesan ante el mundo su obra de engaño. Van a decir, sí, los engañamos. Mire, verdaderamente el sábado es el día del Señor, verdaderamente la ley no quedó abolida, verdaderamente sí había que hacer una reforma, verdaderamente sí debíamos de haber salido de las ciudades, verdaderamente debíamos de haber hecho una reforma en nuestras vidas, verdaderamente no debíamos haber mandado a nuestros hijos a las escuelas ni a las universidades de este mundo a que se perdieran, no debíamos de haber introducido en nuestras casas las drogas y todo lo que perdieron a nuestros niños, a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Queridos amigos, van a confesarlo, porque cuando la conciencia se despierte, será una cosa terrible. Dice, ahora en su desesperación, estos pastores, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y los falsos estamos perdidos y vosotros sois la causa de nuestra perdición. Mire qué terrible esto, queridos amigos. Van a ir a donde los pastores a decirles,
ustedes nos enseñaron mentiras, nos hicieron puras fábulas, puros engaños, nos enseñaron a ser enemigos de Dios, nos enseñaron a pisotear las leyes de Dios, a pisotear la palabra de Dios, a blasfemar a Dios. Estamos perdidos, exclaman, y ustedes, pastores, son la causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos, queridos amigos. ¿Por culpa de quién? De los pastores. Para eso es que van a servir, ¿qué cosa? Para eso es que van a servir las iglesias protestantes, queridos amigos. Por eso el Señor dice, salid de ellas, pueblo mío, para que no seáis partícipe de ¿qué? De sus pecados, ni tengáis parte ¿qué? En las plagas que vienen sobre ellas, porque el que esté conectado con estos sistemas, sea católico, sea protestante o sea de cualquiera, que no sigan al Cordero por donde quiera que va y hagan lo que el Señor manda en su palabra, así esté conectado por una tela de araña, por ahí le correrá candela, queridos amigos. Eso está en la parábola profética de las 10 vírgenes, allá en el capítulo 25, versículo 1 al 13 de Mateo. Vaya y léalo y verá, ahí está, 10 vírgenes representa 10 mujeres, y mujeres en Biblia significan iglesias, y 10 significa todo, todas sin excepción, queridos amigos. Nos dice la Escritura ahí que están ¿qué? Dormidas, y que los pastores son ¿qué? Incapaces de dormir. La religión es impotente de traer al hombre a Dios. Las religiones fueron un fracaso a los ojos de Dios. Por eso dice que a la medianoche serán despertadas por una bulla, por un clamor, por una algarabía, por un escándalo, queridos amigos. Aquí viene el esposo, salid a recibirle, queridos amigos. Los que han salido, esos que están con Cristo, que van con Cristo. Mire, Cristo no está en las iglesias. Cristo no está en las iglesias, ni las iglesias están con Cristo. El Espíritu de Dios no está en las iglesias. Él está llamando, salgan de ahí, de esas guaridas, salgan de esas jaulas, salgan de ahí, de esos antros de degradación. Eso es lo que dice el Señor, salir de las iglesias, porque van a servir ¿para qué? Para que millones se pierdan. Queridos amigos, eso es lo que el Señor manda en esta hora, y eso es lo que nos dice. Lean, anote esta cita, Isaías 4:1, para que ustedes miren lo que están haciendo. Y en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, lo que estaría haciendo el protestantismo, haciendo llover fuego extraño a la tierra, milagros, maravillas, profecías falsas, en toda clase de prodigios y toda clase de engaños. Eso es lo que están haciendo ahora, queridos amigos. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, malditos, no os conozco, no tengo nada que ver, no anduve en medio de ustedes, no estuve con ustedes, no comieron conmigo, no cenaron conmigo, no me tuvieron en cuenta a mí, no guardaron mis mandamientos, no creyeron en mí, no me esperaron a mí. Entonces no les conozco. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Quiero decirle, trae tus niños, trae tus jóvenes, siéntense, hablan la palabra del Señor, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Pídanle al Señor que les ayude a entender estas cosas, porque el destino eterno de sus vidas, de nuestras vidas, está en juego. El Señor quiere que seamos libres. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga.